Esta noche quiero ser breve y quiero compartir una breve exhortación de una de las áreas de mayor inquietud que Cristo tuvo en su ministerio terrenal acerca de la condición del corazón del hombre. Y es esta controversia que todos estamos en riesgo de sufrir. Y es bien interesante porque cuando Cristo en su ministerio educaba, en muchas ocasiones utilizaba eventos reales para ilustrar no solamente los misterios del reino, sino también la cultura del reino de Dios. Ejemplo de ello, la ofrenda de la viuda. No tuvo necesidad de utilizar una parábola, sino que estando en el templo, las personas depositaban la ofrenda y para el ojo humano era posible que la ofrenda de la viuda era la más insignificante a nivel cualitativo, a nivel de valor. A la misma vez que en la línea de los ofrendantes habían personas ricas. Dios, a través de Cristo, utiliza ese episodio para dar una revelación de las más extraordinarias de la motivación del corazón. Cuando magistralmente orienta y educa lo siguiente: vieron a todas estas personas. Esa viuda ha dado más que todos estos otros individuos. Porque estos individuos dieron de lo que les sobró. Mas esta viuda, y ustedes son mejores conocedores de lo que era la condición tanto económica como social de una viuda en esa época, de su sustento, todo lo que tenía, lo dio. O sea que Cristo era un paradigma. Cuando hablo de romper paradigma, era romper esquemas de creencias, romper la mente obtusa, romper la rigidez de pensamiento que muchos de nosotros nos impide en nuestro crecimiento espiritual. Pues en esta noche quiero hacer mención de uno de esos episodios, solo que este no es un hecho real, es una parábola, pero no carece de significancia. Lucas 18, verso 9 al 14, hablando el Señor, nos ilustra y nos educa de lo siguiente. Usted lo conoce como la parábola del fariseo y el publicano. Dice así la palabra de Dios. Dijo también Jesús esta parábola a unos, y aquí está lo interesante de esta parábola, da la ilustración y la intención y la motivación de esta enseñanza. Y si lo analiza, va a haber dos controversias graves en el corazón de todo individuo. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Ahora mira el contraste. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, mas aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Mire qué contraste tan particular. Jesús tuvo la necesidad de alertarnos. La parábola no es exclusiva para aquella dispensación, sigue en vigencia al día de hoy. Hoy no necesariamente tenemos fariseos y no necesariamente tenemos publicanos, pero sí le puedo garantizar y asegurar, como estudioso de la conducta humana, y me incluyo en esa redada, de que todos en alguna forma sufrimos de esta misma controversia. Confiar en mí como justo, y a consecuencia de esa falsa presunción, me siento que tengo el derecho a disminuir a los demás. Voy más lejos. A mí no me sorprendería que muchos de nuestros conflictos interpersonales estén resumidos en estas dos controversias. Cristo tuvo la necesidad de alertar sobre esta controversia del alma, porque es imposible usted poder crecer espiritualmente si usted está bajo la persuasión de creerse de que es superior en su justicia, y peor todavía, eso darle a usted derecho de despreciar a otro. Particularmente cuando la finalidad de este crecimiento espiritual es que podamos madurar en la caridad. Así que estos dos hombres suben al templo. Y es bien interesante porque si usted medita y analiza la narrativa de Cristo, va a descubrir algo bien interesante. ¿Para qué usted va al templo? Cuando usted visita la casa del Señor, ¿cuál debe ser la motivación fundamental de usted invertir de su tiempo? Algunos de ustedes, hasta cansados y agotados, hacen el sacrificio, el esfuerzo para presentarse delante del Señor en su casa. ¿Cuál debe ser la motivación honesta y funcional cuando yo acudo al templo? Cuando usted analiza este relato, esta parábola, es bien interesante el contraste de la motivación del fariseo y la motivación del publicano. Jocosamente lo pudiera yo describir o categorizar como que el fariseo fue a lavarse el ego, darse una sobredosis de estima falsa. El publicano, a lavar su alma de las controversias que lo atormentaban. Yo ruego a Dios que todas las oportunidades que usted tenga de visitar al Señor en esta casa, nunca falte esa motivación de que Dios se apiade de nosotros y nos lave de todas las controversias que nos enferman en nuestra alma. Esta ilustración es bien controversial porque
Resulta que la audiencia principal eran fariseos, escribas, era la élite de aquella época. Y si usted conoce un poquito de su Biblia, usted sabe que estas personas no son muy dadas a la apertura, al análisis, no son muy dados a la apertura, a la introspección. Y por eso Cristo tuvo que usar estrategias, casi el equivalente a lo que llaman esto un proyectil, destruye cuevas, cavernas, que tiene que penetrar hondo, porque no hay fortaleza mayor que ciega a una persona que un ego enfermo. Así que cuando toma la ilustración, hace la ilustración bien polarizada. Lo que es una mente religiosa y todas las controversias que esa mente cultiva versus la mente de una persona pobre en espíritu. A mí me encanta utilizar un término muy popular del doctor Donald Gray Barnhouse, donde nos llama en bancarrota espiritual. Cada vez que usted lea en los evangelios la designación los pobres de espíritu, en realidad está hablando a aquellos que reconocen que están en bancarrota espiritual. Bien interesante, porque a nadie, usted no encuentra a nadie jactándose por ahí, decir estoy en quiebra. Es casi un estigma, es un insulto. Ayuda a resolver su controversia económica, pero no deja de herir la identidad, la dignidad de la persona. Sin embargo, aquí Cristo nos exhorta, inclusive lo ve como una medalla de honor, el que podamos humildemente reconocer dicha condición. Voy más lejos. Toda aquella persona que no se avergüence de abrazar dicho estatuto, históricamente, mi experiencia muy limitada, son las personas que nunca se detienen en su crecimiento del conocimiento del Señor. Así que, como he visto que le ha funcionado, no solamente en teoría, sino en evidencia, le exhorto a usted también a abrazar la misma actitud. Así que el fariseo representa la casta elitista de aquella época. Gozaban de un respeto, gozaban de una admiración, pero si usted entiende el contenido de la parábola, eran piadosos, pero eran piadosos en un estilo muy mecanizado. Por eso es que siempre me ha llamado la atención por qué Cristo advertía de que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad, porque todos aquí en esta reunión tenemos la triste capacidad de convertir ese acercamiento a Dios en uno mecanizado y deshonesto, ausente del corazón. Es parte de nuestra enfermedad a consecuencia del pecado. Por eso Cristo era muy categórico cuando se refería a los fariseos, a los religiosos de su época, que muchas veces debatían no para una búsqueda de conocimiento, ni tampoco para buscar veracidad, sino para poder atraparlo en alguna falta. Gracias a Dios que era el Hijo de Dios y que es perfecto y que nunca pecó. Por eso es que ellos se irritaban y lo sufrían. Al punto que hasta uno de ellos, ¿hasta cuándo nos atormentarás? Si eres el Hijo de Dios, dínoslo ya. Es que no importa lo que él le dijera, la condición del corazón y la enfermedad llamada obstinación, no importa la evidencia que se presente, ya la persona está resuelta a no cambiar. Así que ellos tenían la práctica de promover una piedad mecanizada, ritualística, ausente de una entrega genuina. Y
le soy bien honesto, cuando uno coquetea con ese espíritu, cuando uno se hace cómplice de ese tipo de actitud, es una carga horrenda. Usted no tiene idea cuánto desgaste de capital humano produce promover una vida religiosa. ¿Usted sabe lo que es retener una máscara? Toda la idiosincrasia y la logística que eso demanda. ¿Y por qué algo menciono? Porque estos individuos llamados los fariseos fueron el modelo que Cristo utilizó, porque quiero advertirle, ninguno de nosotros estamos exentos de ese riesgo. Yo no sé usted, y espero que me lo guarde confidencial, pero hasta yo mismo me he atrapado en ese espíritu religioso. Y no ha sido sino por la misericordia del Señor. Y hago esta mención, la importancia de la oración honesta y sincera. Porque la oración con el Señor es el mejor episodio de que si esa conexión es cualitativa, Dios puede tener la oportunidad de revelarte tus tinieblas. Y cuando Dios me revela esas tinieblas, esa motivación falsa, ese refuerzo del ego, la búsqueda de reconocimiento, la búsqueda de valor fuera del Señor, eso quebranta y duele. Porque no basta de que Dios te ilumine y te muestre esa controversia en tu alma. Lo doloroso es lo que viene luego de esa revelación. Por eso yo soy bien cauteloso con los profetas de esta época, porque son muy hábiles de ver la controversia, el dolor, el pecado, la inmundicia ajena, pero están ciegos de sus propias controversias. Eso me indica de que no es legítimo dicho llamado. No en balde Cristo en muchos episodios hacía mención acerca de la generación desvinculada. Usted lo conoce como la generación adúltera. La generación adúltera pide señal. No importa la señal que él le diera, no iba a hacer ningún cambio en la condición del corazón, en la actitud de los fariseos. Por eso Cristo no vio necesidad de hacer despliegue, porque tengan esto bien claro, el Señor no tiene ninguna necesidad de desplegar su poder para revalidar su reputación o su ego. Si lo hace es para adelantar el reino de Dios y su justicia, que es a favor de las almas enfermas. Él sí le dio una señal. Y la única que le dio no la entendieron. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días. Y no era 3 días de descanso. Así mismo como estuvo activo en su ministerio terrenal, también estuvo bien activo. Es la única vez donde hay registro bíblico donde Cristo hizo una campaña de predicación de 3 días y su audiencia, ¿sabe cuál era? Satanás y todos sus demonios. Pero eso es un tema para otra oportunidad. Así que los fariseos, su gloria estaba únicamente basada en ese orgullo de retener la ley, de proyectar una ley que ni ellos mismos vivían. El fruto, había una arrogancia en la actitud, se sentían superiores. Por eso es que Cristo decía, ustedes no entran al reino de los cielos y ni tampoco dejan que otros entren.
Por eso usted tiene que tener mucha precaución a qué se expone, quiénes son sus mentores, quiénes son su modelaje, qué lee, qué escucha, qué ve con sus ojos. Recuerde, estamos en un sistema totalmente opuesto a nuestra identidad como creyentes. La cultura del creyente, usted tiene que hacer provisión continua para estar conectado con la palabra, conectado con el evangelio, conectado en una comunión con Dios para poder ir logrando dominio sobre este medio ambiente. ¿Qué hay del publicano? Socialmente eran mal vistos, se les conocían como colaboradores del imperio invasor. Así que buena reputación no tenían. No solamente eso, se les conceptualizaba como corruptos, porque no solamente recibían su honorario o comisión del imperio, sino que también, como dicen en Argentina, recibían sus coimas por debajo de la mesa. Era la mejor caracterización o el mejor ejemplo de caracterización de lo que era el pecado a nivel social. Mire el contraste de reputaciones. Pero nosotros no estamos en esta noche siendo observadores únicamente de la reputación. Ahora vamos a explorar el contenido, que es lo que a Dios le interesa. Hace un breve momento le consulté cuál es la intención de venir al templo. Ejemplo, promover la comunión con Dios, adorar y alabarlo como lo hicimos aquí, dar acción de gracias como el pastor nos exhortó, hacer peticiones y súplicas para pedir ayuda, lo que reafirma la dependencia en Dios, la cual es muy saludable. Obtener fortaleza de Dios. ¿Cuántas veces usted no ha llegado agotado, sin fuerza, casi arrastrando los pies al templo y sale como si le hubieran dado una B12 intravenosa de este lugar? ¿Quiénes se identifican? Confirmación de que Dios ve tu esfuerzo. Validación de que Dios ve tu sacrificio. No lo tome en vano. Para poder interceder por otras personas, familiares, peticiones, necesidades económicas, del trabajo. Solicitar ser transformado por Dios. Yo sé que usted lo hace en su tiempo privado, pero qué importante es solicitarlo en la presencia de Dios. Y más importante, promover el crecimiento de la fe, que no es otra cosa, aumenta mi confianza en ti. Y si usted interpreta que la confianza en Dios está ausente en algún lugar de su corazón, también sírvase de ser honesto y reconocerlo. Señor, se me hace duro creer en ti en esta área, o experimento incredulidad en este otro aspecto, porque el usted reconocerlo es más honroso que presumir una fe que no tiene. No solamente Cristo contestaba y hacía milagros basados en la fe del individuo, sino también hacía milagros basados en la honestidad del individuo. El más extraordinario, precisamente, el padre del hijo endemoniado, le pedía a tus discípulos que lo liberaran, no pudo ocurrir, ayúdame que estoy desesperado. Jesús le hizo la consulta de rigor. Porque recuerde, es necesario de que el individuo que va a recibir asistencia de parte de Dios no se quede en la transacción, pueda transicionar a la relación.
Por eso es que Cristo decía, ¿tú crees que yo pueda hacer esto? Y si no le preguntaba, cogía un canto de barro de la tierra, hidratado con líquido humano, le hacía una mascarilla, vete y lávate y después me cuentas. La persona podía irse en protesta como le pasó a Naamán. Naamán estaba al precipicio de la muerte, pero el tipo tenía bien cuadrado cómo debía hacer el milagro y de su sanación, como nos pasa a nosotros. Creo que es el único episodio donde yo puedo identificar que la palabra queda retratado la transacción a nivel psíquica del individuo. Él dijo, el profeta de Dios va a clamar a su Dios, va a poner la mano en la llaga y seré sano. Muy conectado a lo que le estoy compartiendo en esta noche, la lepra realmente era en su carne o en el ego. Primero el profeta ni salió a recibirlo. Abrió la puerta de esquinita como eso, no soliciting, please. Y le dijo, zúmbate en el Jordán 7 veces y serás limpio. Y le cerró a un general, a un Joint Chief of Staff del reino sirio. Interesante que dentro de su protesta y su pelea en el cuadrilátero del ego, un siervo le dijo, Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo más difícil, ¿no lo hubieras hecho? Como que tú ir de rodillas aquí de Kendall a Brickell. Si ya estás a la puerta de la fosa. Y le insistieron, y le insistieron, y le insistieron, y con mala gana se zambulló. Pero esta es la moraleja. Aún con mala gana, fue obediente. Y yo le pregunto a usted, ¿no le ha pasado a usted también como me ha pasado a mí, que he tenido que obedecer a Dios de mala gana? Recuerde que lo que estoy tratando de exhortarle en esta noche es cómo poder redimirme de la mentalidad religiosa y entrar en el reposo del Señor. Este es el fariseo orando. Usted escucha esta oración, usted sea el juez de esa oración. Puesto de pie, no se arrodilló. Oraba consigo mismo. Yo pensé que iba a orarle a Dios. Dios, te doy gracias. Yo, por lo menos lo está arreglando. Hay gratitud, pero vuelve y lo daña otra vez. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ahí está el problema. ¿Y quién te dijo que tú no eres como los otros hombres? Si hubiera orado, Señor, te doy gracias porque soy peor en comparación con los demás hombres, por tu misericordia, va por buen camino. Pero si ve el contexto de la plegaria, no soy como los otros hombres. Y entonces él tiene una lista bien exclusiva, bien particular, acerca de por qué él se siente superior. Él lo que quiso decir fue lo siguiente: no soy como los otros hombres ladrón, o sea, que significa yo no robo, pero tal vez murmuro de los demás. No soy injusto como los otros hombres, pero a lo mejor lo hace escondido, en fraude. No soy adúltero, pero a lo mejor ve pornografía escondido. Ni aún como este publicano. La exhortación es, cuando se presente a Dios, no se compare con el otro.
compárese con usted mismo. Encima de eso, le añade una sobredosis de piedad del ego. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo. Para propósitos terrenales, este hombre, este fariseo, tiene todo el potencial de ser un candidato a ser un beato. Lo único que falta son unas buenas indulgencias y, como dijo el pastor ahorita, lo hace un ícono. Porque así opera la mente religiosa. Está todo exclusivo y basado en mi justicia propia, la cual Dios ha sido bien claro: mientras tú descanses en tu justicia propia, I don't have nothing to do with it. Mire el publicano, y termino. Estando lejos, ¿lejos de dónde? Del altar, indicador de que no soy digno de acercarme. Tal vez en la condición que él sufre, tal vez no es digno. Pero déjeme decirle, si esa es la mentalidad, si esa es la actitud, no soy digno de acercarme. Es un buen augurio que Dios comienza a mirar. Dios se siente atraído hacia esa actitud. ¿Por qué? Hay un reconocimiento. Cuando dice no soy digno, lo que está diciendo es no tengo standing, ni para hablar, ni para acercarme a ti, ni para presentarme ante este altar. Usted está hablando lenguaje del reino. Pero usted ve, lo que le estoy exhortando en esta noche no es mero lenguaje del reino. Porque usted puede recitar lo mismo que yo le estoy exhortando aquí, pero si no hay un cambio en la mente y un cambio en el corazón, son palabras huecas. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, hablando de una conciencia de su condición. Y aún más extraordinario, se golpeaba en el pecho. Muchos pacientes que he tenido en mi consulta, cuando veo ese episodio, eso me indica a mí, pues yo no estoy ahí en el dolor de ese individuo, pero eso me indica la severidad de la controversia en su alma. Cuando una persona se da en el pecho, que está tratando de dislocar ese dolor que está arrestado en su corazón. Y esta fue su única y exclusiva oración. Dios, sé propicio a mí, el pecador. Jesús dijo en el verso 14, este descendió a su casa justificado antes que el otro. Aquí no se estaba evaluando la falta, aquí lo que se estaba evaluando, qué actitud es con la que yo me presento ante Dios, ante la controversia que yo sufro. Porque la actitud me va a decir si va a haber remisión, va a haber cambio o se va a perpetuar el mismo conflicto. Por eso cuando usted, no sé si ya le ha pasado, estoy seguro que le ha pasado, alguien le pide perdón. ¿No se ha visto usted en la tentación de decir, ¿y por qué? ¿De qué estás pidiendo perdón? ¿Cuál es el contenido? What's the nitty gritty? ¿No le ha pasado? Como que ese perdón generalizado, ese perdón tipo indulto, como que la gente no le pega. ¿No le ha pasado eso? A menos que usted no quiera saber de la persona. Pero si es un perdón, ¿verdad?, que a usted le interesa que sea cualitativo, que pueda ayudarle a poder recuperar su dignidad. Cuando la persona le hace el acercamiento, ¿no se ha visto usted en la necesidad
¿De qué estás pidiendo perdón? Porque eso me dice a mí y te dice a ti, hubo un proceso reflexivo. Se meditó en el daño que yo generé. Estoy asumiendo responsabilidad o conciencia de cambio. Porque acuérdese, yo sé que eso no pasa aquí en Miami, pero de donde yo vengo, hay mucha gente que el perdón lo piden como si fuera un cortadito en Versalles. ¿Verdad, Ramoncito? Dame un cortadito. Lo tienen prostituido. Yo prefiero que usted no abuse de esa virtud, porque lamentablemente usted se puede programar a prostituir un evento tan terapéutico y arruinar no solamente su existencia, sino sus relaciones interpersonales. Con esto concluyo. El publicano fue excusado por Dios. La Biblia dice justificado. Por depender de Él, de Dios, y no de su autosuficiencia. Fue exonerado de toda culpa. Fue libre de toda responsabilidad. Por eso es que esto usted lo tiene que tener bien claro. Porque Satanás juega mucho con esta dimensión psíquica de la culpa. Como le digo a muchos de mis pacientes, porque yo a veces me categorizo, ¿verdad?, en este ejército del Señor. Yo soy paramédico del alma. Lo que se llama un corpsman. Yo estoy en la trinchera. Estoy en combate, pero yo estoy en la trinchera. Me traen los enfermos, los vendo y los zumbo otra vez para el campo de batalla. No, pero usted no es pastor, usted no tiene iglesia. Sí, es que yo tengo una capilla que Dios utiliza llamado consulta de salud mental, pero en realidad es un centro de operaciones para reparar el alma, reparar la mente enferma, reparar los corazones rotos, que es el lema del Evangelio. Y lo más memorable de todo este breve sermón, y gracias por su paciencia, el que se enaltece será humillado. Y usted dirá, doctor, es que yo he metido mano en este lugar. Yo he dejado el pellejo aquí. Lo sé, nadie te quita ese honor. Pero sigue el consejo del proverbista. Mejor que te exalte la boca ajena y no la tuya. Yo estoy muy consciente de que todos necesitamos reconocimiento. Aún Cristo fue catedrático de dar reconocimiento, pero tomando en mucha precaución y cautela que el reconocimiento sea en la motivación honesta. La regla de oro. Te invitan a fiesta, siéntate atrás. No te sientas al frente. Vas a hacer una caridad, una ofrenda, que esta no se entere lo que hace la otra. Te ponen un mofongo y carne frita al frente y estás en ayuno. Hable como Cristo. Yo tengo un pan que ustedes no conocen. Mentalidad del reino, cultura del reino. Dios te va a dar muchas oportunidades para que puedas abundar en esta virtud. Es que se nos escapa. Mas el que se humilla será enaltecido. Ser humilde no es una virtud del hombre natural. Es un dote de la nueva creación. Si usted batalla con esta virtud en su corazón, inclusive es uno de los frutos del Espíritu, pídele a Dios auxilio.
Y usted dirá, doctor, pero ¿qué auxilio Dios me puede dar para potencializarme en la humildad? La medicina magistral que el Espíritu utiliza para promover esta virtud se llama quebrantamiento. Usted lo conoce como si el grano de trigo no cae y muere, no puede llevar fruto. Lleva fruto, pero el de la carne. Así que como dice la Escritura, y con esto me despido, Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, Pablo hablando, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mientras más fe Dios te regala, es muy normal que usted tome prestada la declaración de Juan el Bautista. ¿Sabe cuál fue esa declaración? Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca.